es mi ayuda. Tú mi canción, Dios exaltado, por siempre, amén. Grande y fuerte, confío en ti. Tú levantarás al que espera en ti, al que espera en ti. Debemos recordar nosotros por qué el Señor nos llamó a nosotros. Y es que en la Biblia hay prioridades. Y Dios nos deja claras sus prioridades. Es bueno que sus prioridades se hagan nuestras prioridades. Veremos un tema que es tu primer misión. No olvides cuál es tu primer misión por lo cual Dios te llamó. Para poder comprender esto, vamos a leer la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando Dios llama a sus apóstoles entre los discípulos, les establece una prioridad. La prioridad es que estén con él y luego enviarlos a predicar. Y para eso mismo Dios nos ha llamado a nosotros. Nos ha llamado para estar con él y luego para que seamos testigos de él. Jesús había llegado a un momento muy importante en su obra y en su vida. Este es el momento en el que debía encontrar la manera de extender su mensaje. Estamos hablando de un mundo no globalizado, un mundo sin internet, sin comunicaciones telefónicas, antes de una explosión demográfica. Y lo que el Señor hace, escogió personas para escribir su mensaje de salvación en los corazones y en las vidas de estas personas y que ellas lo anunciaran o lo testificaran con sus vidas y lo testificaran de palabras. Pero en este llamado tenemos una prioridad. La prioridad es que estén con él y enviarlos. Estén con él y enviarlos. Mire cómo no dice solamente los llamó para enviarlos. No. Tampoco dice los llamó para enviarlos y para que luego estén con él. No, hay un orden, hay una prioridad. Dios llamó a sus discípulos y nos llama a nosotros para que estemos con él y luego para enviarnos. Vemos esta prioridad y debemos de hacernos una pregunta hoy nosotros. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Para qué te llamó a ti el Señor? Y el orden va a ser el mismo. Para estar con él primeramente. Y debemos comprender nosotros que cuando venimos a ser practicantes de una vida cristiana, cuando venimos a participar nosotros activamente de una congregación, nos encontramos con dos cosas. Tenemos las congregaciones, tenemos los líderes de las congregaciones y tenemos los hermanos en la fe. Por otra parte, tenemos las obras que se hacen en las congregaciones, las reuniones de las congregaciones y los eventos de las congregaciones o actividades eclesiásticas. Tenemos personas y tenemos actividades. Y con las dos nos relacionamos. La pregunta es, ¿te estás relacionando solo con las personas y solo con las actividades? ¿O te estás relacionando con el Señor? No debemos olvidar nuestro primer llamado. Nuestro primer llamado es estar con Él en una comunión personal, íntima, y ese encuentro espiritual nunca debe faltar en nuestras vidas. Ese encuentro espiritual, personal, no puede ser suplido con que tú pases tiempo con el líder de la congregación. Ese encuentro espiritual con Dios no puede ser suplido con que tú pases tiempo con los hermanos. Debemos pasar nosotros tiempo con el Señor y luego de pasar tiempo con el Señor, ser un testimonio de Dios. Y ahora veremos nosotros que siempre va a existir una lucha. Y hablo de una lucha para ver si nosotros nos mantenemos en comunión con Jesucristo. Esto es la vida cristiana.
La vida cristiana es esa lucha en la cual las cosas de la vida y los pensamientos muchas veces van a querer estar entre la decisión o en ponernos a prueba si nosotros estamos o no estamos con Jesús, si permanecemos para estar con Él o no permanecemos. Y hay cosas que voy a dividir en dos grupos. Un grupo es lo que nosotros identificamos como cosas malas y otro grupo es lo que identificamos como cosas buenas. Hay cosas malas que van a querer que nosotros rompamos nuestra comunión con Jesucristo. Una de ellas son los problemas. Los problemas vienen y atacan nuestra vida muchas veces para que nosotros cuestionemos el poder de Dios, cuestionemos a Dios en nuestra vida. Recuerdo que había una persona que decidió caminar con el Señor. Esta persona comenzó a buscar a Dios en su palabra, a cantarle a Dios, comenzó a reunirse en la congregación para participar de esa vida en comunión que Dios nos ha llamado. Y pasaron meses. La persona llegaba, la persona recibía de Dios y la persona se iba, la persona iba creciendo espiritualmente. Pero veo un momento, tras muchos meses, que esta persona teniendo un negocio, comenzó el negocio a bajar sus ventas y comenzó a ver cómo prosperaban los negocios que estaban alrededor del suyo. Y comenzó a hacerse una pregunta, vino ahí un pensamiento. Y dijo, yo antes que no estaba buscando de Dios, mis ventas eran mayores que las de los otros negocios. Y ahora que estoy buscando de Dios, mis ventas han bajado. Cuando revisó y pensó, sacó una conclusión. La conclusión que sacó fue, bueno, esto me pasa porque yo estoy buscando de Dios. Y lo que hizo fue romper su comunión con Dios. Comenzó nuevamente a vivir una vida sin oración, sin lectura, sin congregación, y rompió su comunión porque sacó esta conclusión: estar en comunión con Dios ha hecho que mi negocio baje. No esperó hasta el final. Eso iba a pasar, porque hay que esperar en Dios las soluciones a nuestros problemas, en comunión con Dios. Una segunda cosa que afecta son las tentaciones. Y las tentaciones son aquellas cosas a las que estamos inclinados, que son un gusto para nosotros, pero que sabemos que son contrarias a Dios. Pongo un ejemplo básico que es bastante repetitivo y es en los jóvenes. Hay jóvenes que están en las congregaciones, son parte tal vez de un grupo de alabanza, son parte quizás de un grupo de oración, de evangelización, pero ellos quieren hacer su vida. Y cuando quieren hacer su vida, están buscando pareja, están buscando una novia o un novio. De repente encuentran a alguien que les gusta, que es su amor a primera vista, pero este amor a primera vista no tiene comunión con Dios. Es una persona que no vive la fe de Dios. Y este joven se le presenta la tentación que hacer. Si mantener su comunión con Dios o si mejorar su comunión con su posible novia o su posible novio. Y algunas veces en esta tentación los jóvenes se van tras una relación con una persona y dejan su relación con Dios, creyendo que así pueden fundamentar un hogar. Pero la Biblia dice que el que edifica la casa es el Señor. La Biblia dice que herencia de Jehová es la mujer. Entonces, no debemos caer en nuestras tentaciones. Pueden haber otras tentaciones, pueden haber vicios, pueden haber juegos, las ludopatías, pueden haber todo este tipo de cosas que son atractivas, tienen un atractivo, una atracción hacia nosotros, pero que sabemos que son contrarias a Dios. Pero no rompamos nuestra comunión con el Señor, ya sea por un problema o por una tentación. Otra situación son las frustraciones. Las frustraciones también pretenden que nosotros rompamos nuestro primer llamamiento, estar con Jesucristo. Esto es cuando la persona está esperando algo de parte de Dios. Algunas veces las personas le ponen un tiempo a Dios: Señor, yo te pongo tanto tiempo para que tú actúes. Eso jamás es sabio. La mayoría de veces eso termina en un desencanto.
Otras veces una persona entra en una petición o entra en ayuno y le dice, Señor, tú lo vas a hacer porque yo lo creo. La fe es confiar en un Dios que nos ama y poner nuestras peticiones delante de Él. Hay personas que abandonan la vida cristiana porque se frustran, porque tuvieron una petición. Conocí una persona que no quería caminar en la vida cristiana pese a que tenía un llamamiento de Dios porque había algo en lo que estaba frustrada. Esta persona había tenido una madre que tenía cáncer. Hubo un tiempo en que esa madre sanó de cáncer. Le dieron un diagnóstico de que ya no lo tenía y vivió unos años. Y su hija estaba muy alegre con esto. Las dos participaron de la vida cristiana, pero su mamá recayó en cáncer y murió años después. Y su hija, esto la frustró tanto. Hablaba de Dios y decía que estaba desencantada de Dios, que Dios había fallado, que Dios no había sido fiel, porque Dios ya había dicho o ya había hecho que su madre sanara y su madre recayó en el cáncer. Y esto le rompía su comunión con Dios, no depositaba su confianza en Dios. Es que hay cosas que no vamos a tener la explicación en esta vida. Ese es un punto. El segundo es que Dios no nos ha prometido la inmortalidad. Dios nos ha prometido la resurrección, que es diferente. Y un tercer punto que había que valorar en este caso específico es que su madre ya estaba feliz en los brazos de Dios porque ella falleció en comunión con Dios, ella falleció ferviente a Dios y creo que no era lógico que su hija estuviera contrariada con Dios cuando su madre estaba en comunión con Dios ya. O que estuviera señalando a Dios cuando su madre ya en la eternidad no señala a Dios, sino que está en sus brazos. Hay cosas que golpean y que hacen una frustración, pero el Señor es fiel. Por su carácter Él es fiel. Apocalipsis dice que Él es fiel y es verdadero. Entonces debemos de comprender nosotros que las situaciones y las cosas de la vida, ya sea por problemas, por tentaciones o por frustraciones, van a querer que nosotros rompamos nuestra comunión con el Señor. Hay otra cosa que quiere romper nuestra comunión con el Señor. Son esos momentos de monotonía espiritual. Y todos los tenemos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez usted ha orado y no le ha sentido sabor? Sí. ¿Alguna vez usted ha estado en una reunión de la iglesia y no le ha sentido sabor? Sí. Y algunas veces estas cosas nos atacan y nos confunden. Si sabemos nosotros que la vida de Dios está en su palabra, la vida de Dios está en todo este mundo que ha dejado para nosotros de la fe, es decir, en congregarnos, en ver de su palabra, en cantar, en orar, seríamos un poco ingenuos nosotros si creemos que todas y cada una de las veces será una explosión. ¿Qué estoy diciendo? Que sí, va a haber alguna vez, algún par de veces en las que usted va a orar y no le va a encontrar sentido, no le va a encontrar un sabor. Va a haber un par de veces en las que usted va a leer y se va a dormir cuando lee. No es que Dios falle, tampoco significa que no tiene un valor lo que está haciendo. Significa que nuestro cuerpo aún no está redimido. Dios transformó nuestro entendimiento, pero nuestro cuerpo no está transformado. Nuestro cuerpo va a estar sujeto al cansancio. Nuestra voluntad inclusive no es una voluntad perfecta, va a estar sujeta también a la indisposición. Dios nos dio vida en el Espíritu y Dios está restaurando nuestra alma. Pero vamos a entender nosotros que van a haber momentos en los que usted no le va a encontrar sabor a la cosa. Pero son las cosas de Dios. Sí, van a haber momentos que no se los va a encontrar. Pero un momento en que se va a arrodillar y se va a dormir. Va a haber un momento en que va a leer y usted va a decir, no le encuentro a esto. ¿Qué tiene que hacer? Seguirlo haciendo. Así que usted no se detenga y no se aparte de Dios porque en una oportunidad o en dos oportunidades usted no pudo encontrarse con Dios y se encontró con una monotonía en la lectura o con una monotonía en la oración o con una monotonía en la congregación. Esa es una trampa que algunas veces viene solamente para probar algo, si somos persistentes, si tenemos hambre de Dios,
si anhelamos de Dios. Esto hablando de las cosas que nosotros entendemos como malas y que nos quieren separar de Dios. Pero también hay cosas que nosotros entendemos como buenas y si no tenemos cuidado nos separan de Dios. Algunas veces entramos nosotros en una dinámica tan activa de cosas que olvidamos la comunión con Dios. Hoy que todo el día estuve yo con el líder de la congregación, pero no he estado con el Señor. Hoy que todo el día estuve yo sirviendo, pero si no se encontró con Dios en su servicio, esto viene y ahoga la vida del hombre. Hay que servir, pero el que sirve debe encontrarse con Dios en su vida y encontrarse con Dios en su servicio. Es como que una persona dirija una oración, pero no se encuentre con Dios en esa oración y no se ha encontrado con Dios en esa vida. Porque el Señor llamó a sus apóstoles para que estuviesen con Él y para enviarlos. ¿Qué debemos de hacer? Que el que canta, el que enseña, debe encontrarse con Dios. 2 momentos, en su vida privada y cuando sirve al Señor. Si tu servicio no te estás encontrando con Dios, en lo que sirves, en lo que haces, no te encuentras con Dios, alto, respira, detente y vuelve a la comunión con Dios. Hay servicios que ahogan a las personas. Hay personas que están un día domingo sirviendo en una reunión, en 2 reuniones, en 3 reuniones. Y todo el día han servido que no han tenido tiempo para estar con el Señor. No han tenido tiempo para elevar su corazón con el Señor. Si sirves, asegúrate que en tu servicio te encuentras con Dios y que en tu vida privada te estás encontrando con Dios. Hay un ejemplo de una persona que era un líder, que Dios le habla. Y Dios le dice, cuando se le revela a Dios, le dice esto: yo conozco tus obras, yo sé que tú tienes un trabajo muy duro, has tenido mucha paciencia cuando tú trabajas, y cuando tú buscas otras personas para trabajar junto con ellas, tú los pruebas, que sean verdaderos, que no sean mentirosos, que no sean falsos hermanos. También sé que tú has sufrido por tu trabajo y también sé que en las adversidades nunca has desmayado. Nosotros creeríamos que todo esto está perfecto porque hay veces lo que nosotros pretendemos hacer. Algunas veces se nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer. Trabajar de 6 a 10 de la noche. Esa no es tu primera misión. Tu primera misión es estar con el Señor. Y tu segunda misión es cuando el Señor te envía. Esto le ocurrió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 en adelante, pero el Señor le dice algo, que a pesar de tus obras, de tu trabajo, de tu paciencia que has sufrido y que no has desmayado, y eres un trabajador 10, has dejado tu primer amor. Has dejado de invertir en tener comunión conmigo. Has dejado de invertir en esa comunión genuina conmigo. Has trabajado en las cosas, pero no has trabajado tu comunión. Has tenido paciencia para sacar los trabajos adelante, pero no has tenido paciencia para encontrarte conmigo y perseverar un tiempo a solas ahí. Porque la Biblia refleja que esta es una tentación de cosas buenas que al final se vuelven malas. Hacer la obra de Dios sin Dios. Quiero resaltar un versículo que es Lucas capítulo 22, versículo 28. El Señor le dice a los suyos, antes de la crucifixión, en sus últimos días, les dice: vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo. Imagínense que al inicio los llamó para estar con Él y hoy ya cuando va a ser el tiempo de su muerte les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Luego les dice: yo os asignaré un reino. Y es que estar con el Señor da autoridad. La autoridad no es que venga de otra persona, la autoridad viene del Señor. Recuerdo que en una oportunidad escuché que una persona que se designa como un profeta se paró en una congregación y dijo delante de la congregación esto: el Señor me ha revelado que quien me llegue a traer a mí al aeropuerto tendrá mi unción. Quien me llegue a traer a mí al aeropuerto tendrá mi poder. Eso no es bíblico.
La Biblia dice, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, ustedes han tenido comunión conmigo, han perseverado estos 3 años y algo conmigo. Yo os asigno un reino. La autoridad viene de permanecer con el Señor. Pero el siguiente versículo 30 dice, para que comáis y bebáis en mi mesa. Qué interesante y qué claro que Dios siempre está enfocado en la comunión. O sea que le dice, ustedes van a ser reyes. Sí, pero va a haber otra cosa, no solo reinar. No solamente va a ser que se van a sentar en tronos para juzgar a las tribus de Israel, sino que va a ser que ustedes coman y beban a mi mesa. Comunión. ¿Estás comiendo y bebiendo a la mesa del Señor? Ese es nuestro primer llamamiento. Comer y beber de la presencia del Señor. Dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, en este pasaje de Lucas 22-28, Jesús vuelve a resaltar, permanecer conmigo y que coman y beban a mi mesa. Eso es comunión e intimidad. Y debemos saber nosotros que sus apóstoles, el Señor sabía que pasaría algo en las siguientes horas. Él sabía que uno de ellos lo entregaría. Él sabía que otro lo negaría 3 veces. Y el resto de ellos se escandalizaría y huiría y dejaría al Señor solo. El Señor sabía eso. Estos hombres que habían estado con Él y que lo llamó a estar con Él en el último momento, en el momento más difícil, uno lo entregó, otro lo negó 3 veces y todos los demás se escandalizaron y dejaron al Señor. Es que Dios nos conoce completamente. Él les anunció estas cosas. Él les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Él le dijo a Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y le dijo a todos, ustedes se escandalizarán de mí. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y él sabía lo que ocurriría, y es que Dios te conoce. Dios conoce tu pasado, tu presente y conoce tu futuro, pero así también te ama. Como Jesús conocía a sus discípulos, conoce los pecados que hemos cometido y conoce nuestras faltas futuras, pero a pesar de eso nos ama. ¿Cómo vamos a responder a esta clase de amor? Solo hay una forma: estando con Él. La respuesta primera de Dios es estar con Él. Y la segunda que podemos dar a Dios es lo que decíamos cuando comenzamos, que Dios nos envíe. De estos hombres, ya en el tiempo final y en el momento final del Señor, se cumplió lo que el Señor dijo. Judas lo entregó con un beso. Pedro lo negó. Él se puso en una negación confrontativa, abierta y pública. Pero el Señor lo amó. Antes, durante y después. Y por medio de Pedro se da la primera predicación pública de la iglesia en Pentecostés. Y conocemos de la vida de él que fue fiel al Señor y en comunión con el Señor. Y por la Biblia y por la historia sabemos que al final él termina crucificado, pero una cruz invertida, porque él no quiso ser crucificado con su cabeza hacia arriba porque decía que no era digno de morir como su Señor, y su cruz es la cruz invertida. Pero en este momento lo encontramos que es una de las personas que en el momento final del Señor lo niega. Pero quiero que veamos algo de estos hombres. Pedro regresó después de negarlo. La Biblia dice que lloró amargamente. Él regresó. Los otros apóstoles regresaron. Las mujeres llegaron y le dijeron: el Señor ha resucitado. Jesús se apareció en medio de ellos, solo que no estaba Tomás en esa oportunidad. Y les dice: paz a vosotros. Y están con el Señor. Luego tienen una aparición del Señor también junto a un lago. Y el Señor está cocinando y el Señor les da de comer. Ellos regresaron. El único que no regresó fue Judas. Judas no regresó.
Pedro regresó, los otros regresaron y Judas fue el único que no regresó. Cuando tú ves la parábola del hijo pródigo regresó también. La pregunta es, ¿estás tú en la primer misión que Dios te ha dejado en comunión con Él? Hoy es el día correcto para regresar a la comunión con el Señor. Hoy es el día correcto para regresar con Él. Hemos visto 2 versículos. El primero donde el Señor escoge y los llama para que estén con Él y para enviarlos. El segundo donde el Señor les dice, ustedes han estado conmigo y han permanecido conmigo en mis pruebas, yo les doy autoridad. Pero no solo es la autoridad, yo quiero que coman y que beban en mi mesa. Eso es comunión. Y termino con Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué prepara lugar para nosotros? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso se llama comunión. Usted encontrará en toda la Biblia un círculo perfecto de comunión que el Señor quiere con nosotros. Nos llamó a estar con Él. La autoridad viene de estar con Él. ¿Para qué somos salvos? Para estar donde Él está. Salmo 16, 11, un versículo muy devocional. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, en tu comunión, quiere llenar su vida de gozo. ¿Quiere caminar por la senda de la vida? ¿Quiere tener las delicias de Dios? Hoy es el día de regresar. Hoy es el día de reafirmar. Hoy es el día de continuar si en eso hemos estado. De continuar estando con el Señor cada día. Que ni las cosas malas rompan tu anhelo de estar con el Señor, pero que ni las cosas buenas te absorban al punto que pierdas tu comunión con el Señor. Que la comunión del Espíritu Santo esté en nuestros corazones y que Dios te bendiga. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.